Bienvenidos a su canal favorito de chismecito, drama y sobre todo, mucho, mucho amor. Hoy prepárense porque les traigo un tema que sé que los va a dejar con la boca abierta. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente. Esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, esa pareja que vivimos y sentimos como si fuera nuestra propia historia de amor. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Y es que desde que Asteriscos en Calcap Masterisco terminó, y sobre todo, desde que Hande y Kerem anunciaron su ruptura, los fans incluyéndome, obvio, hemos estado sufriendo en silencio preguntándonos qué pasó porque se acabó el amor, y sobre todo, si hay alguna esperanza de reconciliación. Pues bien, agárrense fuerte porque hoy les traigo unas fotos. ¡Uf, fotos! Fotos que han desatado la locura en las redes sociales, fotos que han hecho que nos volvamos a ilusionar, fotos que, bueno, ya, no les hago más suspenso. Antes de que entremos de lleno al chismecito, y de que les muestre estas exclusivas imágenes, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Sí, ya sabes, el botoncito rojo de abajo. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido fresco, jugoso y sobre todo, con mucho amor. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al salseo. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró dentro y fuera de la pantalla. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo, y su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como en todo cuento siempre hay un giro inesperado, y en este caso, fue la noticia de su separación. Un golpe duro para todos los que creíamos en su amor. Los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Que si celos, que si diferencias creativas, que si nuevas oportunidades profesionales. Uf, de todo. Pero lo cierto es que ninguno de los dos salió a dar una explicación clara y concisa. Simplemente se acabó. Y ahí estábamos nosotros, los fans, intentando entender lo que había pasado, buscando pistas en sus redes sociales, analizando cada uno de sus movimientos. Era una locura. Pero bueno, el amor es así, a veces inexplicable, a veces doloroso, pero siempre, siempre emocionante. Y ahora, después de meses de silencio, de rumores y de especulaciones, han aparecido estas fotos. Unas fotos que sinceramente han revivido la esperanza en nuestros corazones. ¿Dónde fueron tomadas estas fotos? Esa es la pregunta del millón. Fueron captadas en un lugar, a ver cómo les explico, un lugar bastante alejado de los focos, de las cámaras y del bullicio de la ciudad. Un lugar tranquilo, un lugar donde podrían estar solos, sin ser molestados. Sí, señores, un lugar romántico. Algunos dicen que fue en una playa paradisíaca, otros que en una cabaña en medio de las montañas. La verdad es que no hay confirmación oficial, pero lo importante es que las fotos existen y que demuestran que Hande y Kerem se han reencontrado. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo en estas fotos? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. En algunas de las imágenes se les ve caminando juntos, muy cerca el uno del otro, como si estuvieran conversando en voz baja. En otras se les ve riendo, compartiendo una broma, como si el tiempo no hubiera pasado. Y en otras... ¡Ay, Dios mío!, en otras se les ve mirándose fijamente a los ojos, con esa misma chispa, con esa misma conexión que los caracterizaba. Pero ojo, no se emocionen demasiado. No hay besos apasionados, ni abrazos efusivos. Son fotos sutiles, fotos que dejan mucho a la imaginación. Pero lo que sí transmiten es cercanía, complicidad y sobre todo, cariño. Y eso, amigos míos, es más que suficiente para alimentar la esperanza. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Hande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿Será que están intentando reconstruir su relación? ¿O simplemente son amigos que se han reencontrado después de un tiempo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que estas fotos no son casualidad. Algo está pasando entre ellos. Algo que esperemos nos revelen pronto. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón, ¿qué están ocultando Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Por qué no han hablado abiertamente sobre este reencuentro? ¿Qué es lo que les impide retomar su relación?
Tal vez tengan miedo a la presión mediática, tal vez necesiten tiempo para sanar heridas del pasado, tal vez, simplemente no estén listos. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan incondicional de Hande y Kerem, me niego a perder la esperanza de verlos juntos de nuevo. Creo que su amor es genuino, que su conexión es real, y que merecen una segunda oportunidad. Y estoy segura de que muchos de ustedes piensan lo mismo. Ahora bien, analicemos las fotos un poco más a fondo. ¿Notaron el lenguaje corporal? La forma en que se miran, la manera en que se tocan sutilmente, la cercanía que demuestran. Todo grita química. Y no me digan que es pura amistad, porque aquí hay algo más. Hay una conexión profunda, un entendimiento mutuo, un cariño que va más allá de la simple amistad. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem han pasado mucho tiempo juntos. No solo durante el rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, sino también en viajes, eventos y celebraciones. Han compartido momentos inolvidables, han construido una relación sólida, y han creado recuerdos que seguramente atesoran en sus corazones. Y eso, amigos míos, no se borra de la noche a la mañana. Por otro lado, también es importante considerar el contexto actual. Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas, han trabajado en nuevos proyectos, y han mantenido una actitud discreta en cuanto a su vida personal. Tal vez este reencuentro sea una forma de cerrar un capítulo, de dejar atrás el pasado y de mirar hacia el futuro. O tal vez, como decíamos antes, sea el inicio de una nueva etapa en su relación. En cualquier caso, lo importante es que respetemos su privacidad y les demos el tiempo y el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. No presionemos, no especulemos y no saquemos conclusiones apresuradas. Simplemente esperemos y observemos. Y sobre todo, sigamos apoyándolos en sus carreras profesionales. Ahora bien, después de todo este análisis exhaustivo, ¿qué podemos concluir? Pues bien, que Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reencontrado, que hay una chispa entre ellos, que algo están ocultando, y que solo el tiempo dirá si este reencuentro se convertirá en una reconciliación. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir ilusionándonos, y podemos seguir apoyando a esta pareja que tanto amamos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, rumores y análisis basados en las fotos que han salido a la luz. La verdad final solo la conocen Hande y Kerem. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Son los mejores. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de estas fotos? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Muchas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme, lleno de amor y buena energía. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Pero esperen, esperen. Que aún no he terminado. Sé que se mueren por saber más detalles, por conocer cada pequeño chisme, cada rumor jugoso. Y yo estoy aquí para complacerlos. Vamos a profundizar aún más en este reencuentro que tiene a todo el mundo en vilo. Primero hablemos un poco más del contexto de su ruptura. ¿Recuerdan cómo se enamoraron en Asteriscos en Calcap Masterisco? Fue como magia. La química traspasaba la pantalla, era palpable, inevitable. Todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que su amor era para siempre. Pero la realidad, como suele suceder, a veces es muy diferente a la ficción. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, todo eso puede ser un peso enorme para una relación, especialmente una que nació bajo los reflectores. Se rumoreaba que Hande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Que Hande, más enfocada en su carrera internacional, no estaba lista para compromisos a largo plazo. Que Kerem, por su parte, anhelaba una relación más estable y tradicional. Un drama total. Pero como les dije antes, ninguno de los dos confirmó ni desmintió estos rumores.
Simplemente se separaron y siguieron adelante con sus vidas. Y hablando de sus vidas, ¿qué han estado haciendo Hande y Kerem desde la ruptura? Pues bien, Hande ha estado imparable. Ha protagonizado importantes campañas publicitarias, ha firmado contratos con reconocidas marcas internacionales, y se ha convertido en un verdadero ícono de la moda. Su presencia en redes sociales es arrolladora, y cada publicación genera miles de comentarios y likes. Es una reina. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado. Ha protagonizado nuevas series y películas, ha participado en eventos internacionales, y ha continuado demostrando su talento actoral. Además, se ha dedicado a causas sociales, mostrando su lado más humano y comprometido. Un galán con corazón. Pero a pesar de sus apretadas agendas, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. No se les ha visto públicamente con otras parejas, y han evitado hablar sobre el tema en entrevistas. ¿Será que aún guardan un lugar especial en sus corazones el uno para el otro? ¿Quién sabe? Y ahora, volviendo a las fotos del reencuentro, vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. En una de las imágenes, se ve a Hande y Kerem caminando por la playa, uno al lado del otro. Hande lleva un vestido blanco vaporoso, que resalta su belleza natural. Kerem, por su parte, viste una camisa de lino y pantalones claros, un look casual y relajado. Pero lo que más llama la atención es la forma en que se miran. Sus ojos brillan, sus sonrisas son tímidas pero sinceras. Se nota que hay algo ahí. En otra foto se les ve sentados en la arena, conversando animadamente. Hande gesticula con las manos, mientras Kerem la escucha atentamente. Parecen estar reviviendo viejos recuerdos, compartiendo anécdotas y riendo juntos. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Y luego está la foto más impactante de todas, esa en la que se miran fijamente a los ojos. ¡Ay, Dios mío! En esa imagen se puede sentir la tensión, la conexión, el amor. Es indescriptible. Sus miradas lo dicen todo, no necesitan palabras. Es como si estuvieran comunicándose a través del alma. Es pura magia. Ahora, vamos a analizar el lugar donde fueron tomadas las fotos. Como les dije antes, se trata de un lugar alejado del bullicio de la ciudad, un lugar tranquilo y romántico. Algunos dicen que es una playa paradisíaca en las Maldivas, otros que es una cabaña en medio de las montañas de Suiza. Uf, lugares de ensueño. Lo importante es que es un lugar donde pueden estar solos, sin ser molestados por los paparazzi ni por los curiosos. ¿Por qué eligieron ese lugar en particular? ¿Será que querían revivir viejos recuerdos? ¿Será que querían alejarse de las presiones y reconectar el uno con el otro? ¿O simplemente querían disfrutar de un momento de paz y tranquilidad juntos? ¿Quién sabe? Pero lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro no es casualidad. Hande y Kerem eligieron estar juntos, eligieron pasar tiempo juntos, eligieron revivir su historia. Y eso, amigos míos, es más que suficiente para alimentar la esperanza. Ahora, la pregunta del millón sigue siendo, ¿qué están ocultando Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Por qué no han hablado abiertamente sobre este reencuentro? ¿Qué es lo que les impide retomar su relación? Tal vez tengan miedo a la reacción de los fans, tal vez necesiten tiempo para sanar heridas del pasado, tal vez simplemente no estén listos para volver a comprometerse. Pero también es posible que estén trabajando en algo juntos, que estén planeando una sorpresa para sus fans, que estén esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación. Todo es posible. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Siempre han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar sobre sus relaciones. Tal vez este reencuentro sea una excepción, tal vez estén decididos a mantenerlo en secreto por el momento. Pero tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Ya lo verán. Mientras tanto, nosotros los fans podemos seguir especulando, podemos seguir soñando, podemos seguir apoyando a esta pareja que tanto amamos. Y sobre todo podemos seguir esperando con ansias el anuncio de su reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, rumores y análisis basados en las fotos que han salido a la luz. La verdad final solo la conocen Hande y Kerem.
Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Son los mejores. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de estas fotos? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Muchas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme, lleno de amor y buena energía. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Nunca pierdan la esperanza. Besitos.